Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario que estén mirando y estén escuchando el teórico. El teórico de hoy, vamos a hablar del análisis institucional. En principio vamos a comentarles que, como ustedes saben, el viernes 14 de mayo es fecha de finales y ustedes, además de eso, esta semana tienen la entrega del parcial, ¿sí? Van a estar con entrega del parcial. Con lo cual, o sea, van a estar recibiendo la consigna del parcial y haciendo el parcial los que la reciben antes del viernes, sábado. Con lo cual, no vamos a tener teórico el lunes 17. Lo que vamos a hacer es todas las preguntas que recibamos hasta el jueves 13 de mayo, ya sea del teórico de hoy o de teóricos anteriores, las vamos a responder porque quizás cuando empiezan a hacer el parcial les generan dudas de cosas que hemos visto en teóricos. Entonces vamos a armar una charla especial que vamos a tratar de colgar el sábado 15 para que antes de que entreguen el parcial, si hay alguna duda, se puede evacuar, ¿sí? Y el lunes 17 no vamos a tener teórico, ¿sí? Porque la semana de parcial, como nos habrán visto en el cronograma, es una semana libre de teóricos. Así que recuerden, las dudas las vamos a evacuar y van a estar colgadas el sábado 15 a más tardar. La idea es esa, porque nosotros tenemos que editar y hay que ver si aparecen muchas, pocas o ninguna. De acuerdo a eso, hacer los tiempos nuestros también para responder, editar y colgar, ¿no? Pero la idea sería que el sábado ya esté todo listo. Que el sábado 15 esté todo listo, 15 de mayo. Dicho esto, entonces vamos a pasar al teórico de hoy, que tiene como tema la unidad 5. Arrancamos con la unidad 5 y, como dijimos el otro día, arrancamos con las corrientes institucionales que trabajan también en el campo de lo institucional, como así lo hace la psicología institucional, que es lo que hemos visto hasta la clase pasada, ¿sí? En teóricos. Así que, Gustavo, cuando quieras presentar el tema y el autor, arranca nomás. Bueno, sí, hoy vamos a arrancar con la corriente del análisis institucional. Su principal referente es René Luró. Acá lo vemos en una foto que de fondo tiene el pan de azúcar, porque iba mucho a Brasil Luró, a dar charlas, conferencias, incluso a participar de intervenciones institucionales. Falleció en enero del 2000 cuando volvía en tren de una intervención institucional. Por eso acá tenemos una foto de él y después tenemos otra foto abajo con la PASAD, que es otro de los referentes del análisis institucional. El libro que vamos a trabajar acá es justamente el análisis institucional, aunque también acá tienen otros textos de él. El último es Libertad de Movimientos, que lo presentó acá en Argentina justamente en el año 96. La escala de la sociología lo hizo con la PASAD, y Análisis Institucional del Tiempo Integral es una compilación de textos, desde los más antiguos hasta los últimos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta para toda la lectura de esta corriente, especialmente desde Luró, son los referentes filosóficos y políticos del autor, que son, por un lado, Hegel, y por el otro lado, Marx, ¿sí? Esto se ve al principio del libro. Al principio del libro, él arranca planteando que hay tres acepciones posibles del concepto de institución. La primera como norma general, donde todo entraría allí, y el ejemplo que puede dar es el del trabajo, donde aún una persona desocupada está incluida dentro del régimen de trabajo en tanto desocupada, ¿no?
o una persona soltera está incluida dentro del régimen del matrimonio en tanto no casada. La segunda acepción es una noción de institución como acto de fundación, ¿sí? En tal ceremonia, con tales y tales rituales, se instituye que a partir de ahora en tal lugar, tal edificio, se inicia tal escuela, tal fábrica, tal cooperativa. Y la tercera acepción es la de institución como establecimiento, diríamos acá como organización, ¿sí? Lo que él va a decir es que esas tres acepciones no terminan de agotar lo que a Luro le interesa mostrar, que es incluir a las instituciones como parte de un proceso de producción y reproducción social. Y entonces apela a Hegel, ¿sí? Pero para luego hacer lo mismo que hizo Marx con Hegel, que es sacar a Hegel del campo del idealismo abstracto para ponerlo de cabeza, como se suele decir, y llevarlo a las condiciones materiales de producción, el famoso materialismo dialéctico de Marx. Entonces, esto que parece muy complicado, lo que importa es que lo puedan aplicar a los modos de funcionamiento social que ustedes se puedan encontrar. Entonces, muy rápido digamos que aplicando al concepto de institución el método dialéctico, hay un primer momento que es universal, en donde el concepto de institución sería plenamente verdadero. Entonces estaríamos en el momento de la afirmación, lo que se llama desde Hegel la tesis, ¿sí? Lo que se afirma, lo que se sostiene como verdadero, y ahí se conformaría la unidad positiva del concepto, ¿sí? Esto, a la hora de pensar en el primer momento del concepto de institución, es el momento del instituido, ¿sí? Si el concepto es plenamente verdadero, a la hora de dar cuenta de los modos de producción social, la institución que querramos imaginar es verdadera de por sí, es cierta de por sí, ¿sí? Y si nos quedamos en este punto, nos encontramos con las naturalizaciones, ¿sí? Es natural ir a trabajar, es natural ir a la escuela, ¿sí? Es natural una familia, ¿sí? Como naturalización. Ahora bien, lo que va a decir Luro, siguiendo la dialéctica, es que a la hora del funcionamiento concreto, ¿sí? Cuando salimos del universal abstracto, entramos en el momento particular, ¿sí? Que es el momento de la negación de ese universal abstracto, y llegamos al momento de la antítesis, ¿sí? La tesis anterior, plenamente verdadera, se niega a través de una tesis contraria, una antítesis. En este momento, a la hora de entrar al concepto de institución, llegamos al momento instituyente, ¿sí? Que es un momento de negación de ese régimen instituido naturalizado anterior, ¿sí? Ahora bien, como el devenir histórico y los procesos de producción y reproducción social continúan, ¿sí? y esta tensión de algún modo siempre se resuelve, ¿sí? Se accede al momento de lo singular, ¿sí? En donde esta negación del momento particular es a su vez negada. Ese es el momento de la negación, donde se conforma la unidad negativa del concepto, ¿sí? Y a la antítesis que negaba la tesis, se le sigue un momento de síntesis, ¿sí? Y al momento de pensar en el concepto de institución, estamos en el momento de la institucionalización, ¿sí? Donde eso instituido, naturalizado, se sintetiza con su negación para generar, en términos estrictamente hegelianos, una superación del momento anterior, ¿tá? Esto es toda una explicación en abstracto, ¿sí? La intención es que esto lo puedan poner más o menos en práctica y lo puedan articular con las entrevistas que tengan o con las organizaciones que hayan elegido. Entonces, ya que hace poco fue el 1 de mayo, donde se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras,
por el 1 de marzo de 1886, donde un grupo de obreros en Chicago reclamaron por mejores condiciones de trabajo. Esas mejores condiciones de trabajo incluían, por ejemplo, trabajar 8 horas y no trabajar los domingos. Acá podemos más o menos aplicar la dialéctica del concepto de institución, en este caso, trabajo, ¿sí? A los 3 momentos. Entonces, tenemos un primer momento instituido, ¿sí? Que es la foto donde hay 2 nenes trabajando en una maquiladora, donde era natural que trabajaran los niños, donde era natural trabajar de lunes a lunes, 18 horas, donde era natural tener un accidente en una máquina, perder una mano y arreglárselas, ¿sí? Hasta que, estamos hablando de siglo XIX, expansión del modo de producción capitalista, fábricas sobre todo, ¿sí? Aparición del empresariado, de la pequeña burguesía. Ahí se va conformando una clase social que no existía antes, ¿sí? No es natural la clase obrera, se va conformando a través de la producción social. Y ahí se van generando colectivos, bajo la forma de sindicatos, ¿sí? Que colectivamente empiezan a negar ese modo natural, instituido, como se entendía el trabajo hasta ese momento, ¿sí? Entonces ahí aparece un momento instituyente. ¿Por qué es instituyente? ¿Qué es lo que se niega? ¿Sí? Lo que se niega es lo que desde hoy podemos denominar trabajo explotado, una explotación a través del trabajo, ¿sí? Fíjense que los reclamos son elementarísimos, básicos, ¿sí? No somos máquinas, queremos un domingo, ni siquiera 4 por mes, 1, jornadas de 8 horas, ¿sí? Y un salario justo, que no sea un salario de hambre, ¿está? Esta tensión entre un instituido que naturalizaba el trabajo explotado y un instituyente que lo niega, llega a un momento de síntesis, ¿sí? A un momento de superación, y se inicia un proceso de institucionalización, que en el caso argentino lo podemos tomar apelando al artículo 14 bis de la Constitución argentina. Ahí lo que hay, entre otras cosas, es el derecho a huelga, ¿sí? Hasta que la huelga no se institucionaliza como un derecho, las manifestaciones y las huelgas eran reprimidas salvajemente, ¿sí? Las luchas llegan al punto tal de que la huelga devenga un derecho, ¿sí? Y un derecho que está sustentado en la ley magna que es la Constitución, ¿sí? Ahí se inicia un proceso de institucionalización, pero no significa que aún al día de hoy, dado que hay un derecho, ¿sí? Se siguen luego obligaciones, ¿sí? Una huelga no se puede hacer de cualquier manera, por momentos el Estado cuenta con lo que se llama conciliación obligatoria, ¿sí? Entre el grupo de trabajadores que hace huelga y los empresarios, o a veces el mismo Estado, ¿sí? A veces los trabajadores estatales hacen huelga, ¿sí? Y el Estado ahí es juez y parte, entonces se da lo que se llama una conciliación obligatoria. Acá es donde estamos en un momento de síntesis. ¿Por qué? Porque ya no se naturaliza el trabajo explotado, ¿sí? Pero tampoco se naturaliza como un instituyente puro cualquier huelga de cualquier manera, ¿sí? La huelga se tiene que dar siguiendo determinados pasos y determinados parámetros que están consagrados en la Constitución, como un derecho, pero no de cualquier forma, ¿sí? Hoy una huelga no puede ser incendiar una fábrica, eso no se puede incluir, ¿sí? Si bien a veces se hace, tampoco resulta bien visto socialmente una huelga que consista en cortar una ruta quemando gomas, ¿sí? Porque hay que respetar ciertas prácticas de reclamo, ¿sí? Esa sería la síntesis entre un instituido que naturaliza un trabajo explotado, un instituyente que lo niega, pero que se sintetiza en un modo de entender al trabajo donde hay derechos, ¿sí? Donde hay también
derechos a ciertos modos de reclamo, pero no de cualquier manera. ¿Sí? Esa sería la síntesis. ¿Tá? La idea es que ustedes puedan hacer esto con cualquier institución, ¿sí? Que puedan arrancar con la educación en abstracto, ¿sí? Y puedan tomar en cuenta, que lo vamos a ver después con el concepto de analizador, que hay diferentes situaciones sociales que niegan ese instituido y que posibilitan luego una síntesis a través de un proceso de institucionalización. Ahora vamos a ir directamente a los conceptos del análisis institucional, donde van a ver que se distingue, ya lo plantea el autor, el análisis institucional como cuerpo de conceptos, ¿sí? Teóricos, abstractos, y cuando ese conjunto de conceptos teórico-abstractos se materializan en una situación analítica, estaríamos ahí ante una intervención socioanalítica, ¿sí? La diferencia es, análisis es un cuerpo de conceptos, el socioanálisis sería el análisis institucional en situación de intervención. Entonces ahora vamos a ir a los conceptos. Bueno, entonces, la pregunta sería, para Luró, ¿qué es lo que permite construir una situación analítica? Hacen falta condiciones teóricas, que son los conceptos que vamos a ver, que conforman una hipótesis. El análisis institucional trabaja con grupos, pero siempre teniendo en cuenta que esos grupos están incluidos dentro de instituciones específicas y que, dada su conformación en tantos sujetos sociales, hay en ellos un no saber respecto de el lugar que ocupan como grupos e incluso como trabajadores en el marco de una organización social más amplia, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Y hacen falta también condiciones prácticas, ¿sí? Que se derivan en los instrumentos de análisis, que son los que vamos a ver ahora. El primer concepto que van a ver, que trabaja Luro en el capítulo 7, es el concepto de polisegmentaridad. En realidad es segmentaridad, y después Luro lo empieza a nominar como polisegmentaridad, que ahora vamos a ver por qué. Si querés saltamos al otro, a la otra tarjetita. Luro va a definir a la segmentaridad como sistemas de referencia y pertenencia de los agrupamientos. Sistema de referencia y pertenencia vamos a tratar de articularlo con una situación actual que podríamos tomar a los grupos de trabajadores de la salud, particularmente quienes deben atender a los casos de COVID, ¿sí? Esos grupos se conforman a través de sistemas de referencia y pertenencia, ¿sí? Un grupo cualquiera de trabajadores de un hospital o de una clínica pertenecen a esa organización y tienen sus propios sistemas de referencia, particularmente su disciplina, su vocación, ¿sí? Su vocación en tanto trabajadores de la salud, ¿sí? Trabajadores del Estado en algunos casos, ¿sí? Pero sí o sí hay una segmentaridad común a todos estos grupos que los identifica de algún modo como trabajadores de la salud. Cada una de esas prácticas, a su vez, no es la misma, ¿sí? Intensivistas, kinesiólogos, enfermeros, enfermeras, médicos, ¿sí? Cardiólogos, ¿sí? Pero todos ellos, ¿sí? Se conforman en un primer momento a partir de una unidad positiva, ¿sí? Que los conforman como comunidad, ¿sí? En este primer momento, va a decir Luro, estaríamos en el momento plenamente verdadero, ¿sí? Plenamente verdadero en tanto estos grupos, a través de una ideología, entre comillas, común, ¿sí? Conforman ese grupo plenamente positivo y verdadero, trabajadores de la salud. Ahora bien, puede pasar que a través o a partir de determinados acontecimientos, esa unidad positiva sea negada, ¿sí? En este caso, ¿qué podríamos decir? Que haya un colapso del sistema sanitario del hospital, que algunos
de estos trabajadores tenga algún pariente que también contrajo la enfermedad. Ha habido casos en donde parientes de una enfermera, un hermano de una enfermera, es atendido en la terapia intensiva de ese mismo hospital, ¿sí? Y entonces puede pasar, dice Luro, en este momento de la negación de esa unidad positiva del agrupamiento, en donde nos podemos encontrar tanto con salidas individualistas, ¿sí? Que alguien decida no ir a trabajar hasta curarse, o hasta que no haya algún tipo de mejora en el sistema de salud, o hasta que no se contraten nuevos intensivistas porque los que están agotados, y alguna derivación hacia el nihilismo, esto es de que, bueno, nada vale la pena, no hay salida a esto, entraremos todos en un colapso, ¿sí? Ahora, acá juega también la dialéctica y podemos hablar que en algún momento esta negación también será a su vez negada y se llegará a la unidad negativa del agrupamiento, ¿sí? Y donde, a través de la acción recíproca de ambos sistemas, ya no hay ni una pura positividad en cuanto a que estos grupos lo van a poder todo, porque esa es su vocación y ese es su mandato social, pero tampoco hay una salida individualista o nihilista del estilo de todo nuestro trabajo no tiene sentido, porque cuando salimos del hospital vemos que la gente está en los bares sin barbijo, entonces nada tiene sentido, ¿sí? Y nos quedaríamos en la pura negación, ¿sí? La unidad negativa, como acción recíproca, posibilita que todos estos grupos de trabajadores, a quienes no nos va a alcanzar la vida para agradecerles lo que están haciendo, mantienen su trabajo, ¿sí? Pero también reclaman cuando pueden reclamar, cuando les dan lugar en los medios, señalan las condiciones de trabajo, ¿sí? Y se mantienen como grupo, pero sin quedar en la pura positividad de un idealismo heroico, pero tampoco quedándose en la pura individualidad en función de un nihilismo a partir del cual nada se puede hacer porque todo es inútil, ¿sí? Esta sería la segmentalidad, ¿sí? Fíjense que acá no estamos hablando todavía de polisegmentalidad, ¿sí? Nos quedamos solo en la segmentalidad profesional y a lo sumo en alguna segmentalidad de tipo familiar. Cada una de estas personas es miembro, es integrante de una familia, ¿sí? Puede ser padre, hermano, hijo, ¿sí? Madre. Entonces, iríamos al segundo concepto, que es el concepto de transversalidad, ¿sí? Luro lo va a definir muy sucintamente como los grados de saber o de no saber de los grupos acerca de su polisegmentalidad. Esto es, todos estos grupos de trabajadores de la salud, además de trabajadores de la salud, en tanto sujetos sociales también son otras cosas, ¿sí? Y no solo son trabajadores de la salud, sino que en este caso particular podríamos decir que también son padres, madres, hermanos, ¿sí? Y eso la larga o la corta, si se lo relega al campo del no saber, ¿sí? Va a generar algún efecto, ¿sí? Por ejemplo, quedarse en lo que se llama subjetividad heroica, ¿no? O sea, tenemos que poderlo todo, no importa que nuestra familia esté devastada, no importa que no las veamos hace 2 meses, ¿no? Es de algún modo, viéndolo desde otra corriente, puede ser un mecanismo de defensa, pero que no puede durar eternamente. Entonces, a partir de los grados de saber y no saber que un grupo pueda tener acerca de la polisegmentalidad, de la multiplicidad de segmentos sociales que los constituyen en tanto grupo, nos vamos a encontrar con lo que Luro llama 2 tipos de grupo, grupo objeto y grupo sujeto. Esto hay que tener en cuenta que, como en los tipos de instituciones, son tipos ideales y que nunca se ven puramente, ¿sí? Hay gradientes donde a veces se tiende más hacia un grupo objeto o hacia un grupo sujeto. En el caso del grupo objeto, Luro va a decir que a su vez hay 2 tipos, ¿sí? El tipo A, él lo da como ejemplo a la secta, ¿sí? Y ahí plantea que son grupos que tienden a funcionar a un modo monosegmentario, ¿sí?
Esto es, hay algo que los une, ¿sí? Eso los conforma, se cierra el grupo sobre sí mismo a partir de ese solo segmento común, ¿sí? Y niega la multiplicidad de segmentos que también los constituyen. Por eso la secta es el mejor ejemplo, ¿sí? Porque lo que hacen esos grupos es borrar, por ejemplo, la historia familiar de sus integrantes. La condición para incluirse y pertenecer allí es muchas veces explícitamente citada, ¿sí? Como que hay que borrar toda la vida anterior, ¿sí? Y en el caso del grupo objeto tipo B, sería el otro extremo, ¿sí? Es un grupo que está sometido porque depende de un exterior, ¿sí? De esa multiplicidad de segmentos sociales, y entonces no llega nunca a establecer un objetivo común, ¿sí? En el caso del grupo objeto tipo A, el lema sería somos todos iguales, cueste lo que cueste, ¿sí? En el caso del grupo objeto tipo B, el lema sería somos todos tan distintos que no podemos hacer nada juntos, ¿sí? Repito, estos son tendencias a funcionar como grupo objeto. Se puede ver en un grupo de trabajadores y también se podría ver en un grupo de trabajadores de la salud, que tiendan a funcionar a un modo de secta en el sentido de, en tanto trabajadores de la salud, negamos todas las otras segmentalidades que nos componen, ¿sí? Y derivar hacia una modalidad de grupo objeto tipo B sería, somos todos tan distintos porque todos tenemos tantos problemas diferentes que no podemos conformar nada juntos, ni siquiera reclamar algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Lo que tiende a lo que tiende una intervención socionalítica es a que esos grupos que están padeciendo de algún modo un funcionamiento objetalizado puedan apropiarse de este saber, ¿sí? Saber no sabido, ¿sí? Acerca de la polisegmentariedad, y pueda conformarse progresivamente hacia un modo de funcionamiento como grupo sujeto, ¿sí? Un grupo que puede acercarse a algunos grados de autonomía, ¿sí? Pero que también puede asumir límites propios a esa autonomía, ¿sí? Es un grupo que trabaja su polisegmentariedad, que la puede poner en crisis, que la puede hacer visible, pero el objetivo no es estar en una crisis permanente, sino que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud, particularmente en este momento, accedan a mejores condiciones de trabajo, a menos carga horaria, ¿sí? Volvemos a esa foto de la huelga, de trabajar por lo menos 8 horas, ¿sí? Ahí vemos que, a pesar de ciertas conquistas, hay situaciones sociales en donde algunos trabajadores no trabajan 8 horas, trabajan mucho más y de lunes a lunes, por ejemplo, en esta emergencia, ¿sí? Bueno, esto sería más o menos la articulación entre polisegmentariedad y transversalidad, ¿sí? Cuanto más sepamos acerca de la multiplicidad de segmentos sociales que nos conforman en tanto integrantes de un grupo, más cerca vamos a poder estar de hacer algo con eso, de trabajarlo de tal modo de no quedar atrapados o en la resignación o en la impotencia o en el nihilismo, ¿sí? Sí, perdóname, Kenny. Ahora vamos a la otra. El otro concepto importante que tenemos mucho en cuenta para pensar nuestro trabajo con las instituciones son los de implicación y distancia, ¿sí? Acá vamos a poner el acento en la implicación institucional, ¿sí? A grosso modo, no hace falta manejar tanto los tipos de implicación de los cuales Luro habla, pero bueno, tenemos que decir que las categoriza, ¿sí? Tanto la implicación como la distancia, ¿sí? Luro las discrimina en práctica e institucional. Entonces habría una implicación práctica, una distancia práctica, una implicación institucional y una distancia institucional, ¿sí? A partir de acá va a decir que los tipos de implicación y distancia
son 3, ¿sí? Quizá en este momento podamos detenernos en la tercera. La sintomática, dice él, que es la que se da en el funcionamiento inmediato y cotidiano de los grupos, ¿sí? Que es la que se puede trabajar más fácil, porque es la que puede hacer de un modo más sencillo visibilizar esos sintagmas sociales que componen a los grupos. La segunda es la paradigmática, y remite justamente a esos sistemas de referencia, a esos paradigmas que rigen el funcionamiento de un grupo, ¿sí? Que pueden ser más de uno, pero que si más o menos se articulan bien y no entran en conflicto, y se los conoce y se los puede trabajar, y se puede establecer una distancia, incluso crítica con respecto a esos paradigmas, el grupo funciona, ¿sí? El tercer tipo, lo define Luró como implicación simbólica, dice, es la que más se da y la que menos se piensa. ¿Por qué? Porque es la que remite a los lazos sociales básicos que nos hace estar juntos, a los sistemas de parentesco, ¿sí? Son los más naturalizados, por eso son los más difíciles de pensar en términos de tornarlos como pensables, siquiera, ¿sí? Probablemente estamos viviendo un momento en donde esa implicación simbólica podría resultar más analizable, por el sencillo hecho de que el lazo social que todos compartimos, que es lo que nos conforma, es lo que ahora tenemos que restringir, ¿sí? Ahora, para cuidarnos entre todos, tenemos que encontrarnos lo menos posible, ¿sí? Eso suena casi contradictorio en sí mismo, ¿sí? Y quizá es eso lo que nos permite poder pensarnos también en tanto sujetos sociales como parte de un entramado también simbólico, ¿sí? Como un conjunto de sistemas de parentesco que conforman lazos sociales y que es lo que permite luego que colectivamente conformemos paradigmas de conocimiento o que colectivamente ejerzamos una práctica o que colectivamente nos encontremos en instituciones, ¿sí? Los conceptos de transferencia y contratransferencia, que Luró los trabaja, los toma de Freud, por supuesto, los amplía un poquito más para hablar de transferencia institucional, ¿sí? Que se acercaría en algo al concepto de implicación, en tanto remite a lo que nos pasa con las instituciones, ¿sí? Y que genera a veces efectos de contratransferencia, ¿sí? Ahora bien, lo que va a decir Luró es que parte del dispositivo socioanalítico consiste en generar algún tipo de provocación institucional que sacuda o conmueva esos modos de funcionamiento instituidos naturalizados, ¿sí? Eso pasa mucho en las consultas cuando simplemente ante una pregunta, ¿para qué hacen tal cosa de esta manera? ¿Por qué organizan tal tarea de tal manera? Muchas veces la respuesta es porque sí, porque siempre fue así, no sé, siempre lo hicimos así, ¿sí? Ahí hay algo del orden de lo no pensable, ¿sí? Y hay algo del orden de la implicación de los consultantes, ¿sí? Que les impide poner una cierta distancia respecto de su práctica como para poder tornarla pensable, analizable, ¿sí? Entonces, a partir del concepto de provocación institucional, llegamos a otro concepto importante que a los que recurrimos en las consultas, que es el concepto de analizador, ¿sí? Acá lo mismo, Luró va a hablar de desviantes, pero lo que importa es arrancar teniendo en claro de qué se trata para Luró el analizador, ¿sí? Entonces, lo que podemos marcar, aunque sea como una ayuda de lectura, es que por analizador se entiende una persona, un grupo o una situación, ¿sí? Que para ser analizador tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Una es que revele la estructura oculta de la institución. Por oculta no debe entenderse inconsciente, reprimida, ni nada de ese estilo, sino la estructura oculta en tanto naturalizada, ¿sí? En tanto instituida en términos de no pensada, ¿sí? Entonces, tiene que revelar esa estructura oculta para provocar una suerte de contradicción. Contradicción, estamos en el momento de posibilidad
de un instituyente, ¿sí? Esa contradicción tiene que negar un instituido, si no, no es un analizador, ¿sí? Podrá ser cualquier otra cosa y podrá tener valor, podrá ser un dato, un indicador, pero no es un analizador, ¿sí? Entonces, tiene que revelar una estructura oculta de la institución, que revele una contradicción, ¿sí? Que niegue a su vez un instituido y que posibilite la emergencia de un instituyente, ¿sí? Ese instituyente no queda solamente en una negación por la negación misma, sino que parte de una intervención socioanalítica estricta a lo que apunta tanto como objetivo como en tanto problema, que esas son las últimas preocupaciones del URO, a lo que sí apunta es a generar algún tipo de síntesis, ¿sí? Es a generar algo del orden de la institucionalización que supere ese instituido naturalizado anterior, pero que lo supere a partir de sintetizar con esa negación o ese instituyente, ¿sí? Más adelante el URO va a hablar de un tipo particular de analizador que llama desviantes, que en general lo ubica en personas individuales, pero que podrían funcionar para grupos también, ¿sí? Y él dice que los desviantes pueden tener tres características, ¿sí? Imagínense un grupo, sigamos con un grupo de trabajadores de la salud en un marco de pandemia, ¿sí? Que uno de estos grupos cuestione la ideología con la cual se está llevando a cabo el tratamiento de los pacientes que llegan por emergencia, ¿sí? Que cuestione la dirección del hospital, cómo está llevando a cabo ideológicamente, ¿sí? Los tratamientos, ¿sí? Ese grupo sería un desviante ideológico, ¿sí? Porque lo que está cuestionando es una ideología en tanto universal, ¿sí? Hay una ideología que se está manejando, ¿sí? Que se la cuestiona en tanto una ideología X, pero que es universal, ¿sí? Que podría estar en cualquier otra organización, ¿sí? Ahora, el tema es que están en esa, no están en cualquiera, ¿sí? Entonces, ahí de nuevo la dialéctica actúa, ¿sí? El segundo tipo de desviante que caracteriza al URO es lo que llama desviantes libidinales, ¿sí? Que serían aquellos grupos o personas que a partir del cuestionamiento de un régimen instituido se conforman como analizadores y arrastran los flujos libidinales que estaban dirigidos hacia cierto líder o hacia cierta idea, volvemos, ideológico, ¿sí? Hacia cierta idea que sustentaba y daba consistencia al grupo, desvía esos flujos libidinales, ¿sí? Y a nivel de lo particular de ese agrupamiento, ¿sí? Se pueden generar también movimientos instituyentes, ¿sí? Que de todas formas, si lo tomamos dialécticamente, con intervención o sin intervención, se va a llegar al tercer momento de síntesis, ¿sí? Una intervención socioanalítica lo que apunta es a tomar el potencial transformador de un instituyente para que ese proceso de institucionalización resulte superador, lo más superador que se pueda del momento anterior, ¿sí? El tercer tipo de desviantes que el URO caracteriza es el desviante organizacional, que dice que es el más peligroso de todos, porque al actuar sobre la singularidad propia del establecimiento, lo que pone en tela de juicio es la existencia misma de la organización como tal, ¿sí? Una cosa es cuestionar la ideología con la cual una institución de salud recibe las emergencias en terapia intensiva, otra cosa es que ese grupo arrastre ciertos flujos libidinales hacia sí mismo, ¿sí? Que podría generar alguna síntesis superadora, y otra cosa es que ese grupo de trabajadores directamente impugnen la existencia de esa organización, ¿sí? Por eso el URO dice que es el más peligroso de todos, este desviante. Sería un grupo que podría decir, bueno, este hospital podría cerrar y sería lo mismo, ¿sí? Si
si no atendiéramos más a nadie, no pasaría nada, sería lo mismo, ¿sí? Porque este funcionamiento está tan instituido, se diría, para usar este discurso, que no sirve para nada, que no servimos para nada. Entonces, si eso no se trabaja, sí se puede derivar, por ejemplo, hacia una conformación de tipo objeto tipo B, ¿sí? Porque nada sirve. Vamos hacia un nihilismo en donde todo es la misma cosa, ¿sí? Bueno, creo que, si no me equivoco, esta es la última tarjeta. Lo que importa es que... no es la última, esta que viene ahora es la última. Acá vamos entonces al dispositivo de intervención, ¿sí? Del socioanálisis, no de la psicología institucional. A veces lo podemos utilizar más o menos, ¿sí? Pero esto es el del socioanálisis. El análisis institucional en situación de intervención, esto es socioanálisis, se maneja con un dispositivo que es la asamblea, ¿sí? La asamblea se define como abierta, permanente, voluntaria y participativa, ¿sí? Participativa en el sentido de que cada voto vale uno, ¿sí? En las asambleas no se discrimina por cargo, por jerarquía, por antigüedad, ¿sí? No es obligatoria, ¿sí? Es abierta, permanente, pero no obligatoria. Y se apoya en lo que Luro ha dicho en más de un lugar, donde la única regla es decirlo todo, ¿sí? Decir todo lo que no nos gusta, lo que no nos convence, lo que queremos cambiar, ¿sí? Esto a veces funciona y a veces no, ¿sí? Al menos de la psicología institucional sabemos que hay algo que se llama inconsciente, mecanismo de defensa, pero bueno, esta es la apuesta, ¿sí? ¿Para qué armar este dispositivo de intervención? Duró va a decir, uno, para favorecer la emergencia de analizadores, ¿sí? En este punto, este dispositivo socioanalítico lo podemos pensar ya de por sí como un analizador, ¿sí? Porque niega eso instituido, naturalizado, ¿sí? Por otro lado, también a lo que apunta es analizar las implicaciones, ¿sí? Recuerden el primer texto que escribimos el staff, del primer práctico, acerca de la implicación y cuál es el sentido que le damos a analizar las implicaciones. ¿Para qué? Para que no nos veamos arrastrados por nuestros prejuicios, por nuestros preconceptos, por nuestro juicio de valor, ¿sí? Pero el análisis de la implicación es tanto para los analistas como para los grupos que consultan, porque los grupos también, a partir de su polisegmentalidad, conllevan sus propias implicaciones. También les pasan cosas, ¿sí? También circulan afectos, sensibilidades, ¿sí? Y modos de pensar que si se naturalizan nunca se los va a poder pensar porque se los va a dar por hechos, ¿sí? Los dos últimos objetivos entonces sería revelar junto con la promoción de procesos instituyentes, es condición revelar, en tanto hacerlos visibles, por lo menos pensables, a esos instituidos naturalizados, ¿sí? Que conforman un modo de producción en una institución cualquiera que parece eterno, ahistórico, natural en el sentido más fuerte de la palabra, ¿sí? Que siempre fue así y no hay por qué pensar que pudiera ser de otra manera, aunque nos haga mal, ¿sí? Entonces, el dispositivo de intervención apunta a esto, ¿sí? Por supuesto, como dije hace un ratito, la idea no es estar en un proceso de negación permanente, más allá de que haya habido algunas corrientes dentro del socioanálisis y otros autores que apuntaran a eso, sino que el objetivo es, bueno, favorecer síntesis superadoras, ¿sí? Que esos analizadores que aparezcan, provocados o no, se puedan leer como una negación que permite la emergencia de un instituyente a los fines de lograr una síntesis superadora, no para quedarse simplemente en la negación del segundo momento. Porque de todos modos, si lo pensamos hegelianamente, el tercer momento llegará, ¿sí? El objetivo sería que esa síntesis sea realmente superadora y que lo que cambie sea producto de la acción
de los actores, justamente. ¿Sí? Bueno, más o menos es esto lo que podríamos manejar como coordenadas de lectura para los capítulos que tenemos del análisis institucional del URO. Desmuteate. Ese está en la Academia Española también, desmuteate, covidiota. Y sí, son lo nuevo. No, decía entonces que ya terminamos con la Escuela del Análisis Institucional. En prácticos creo que todavía tienen para ver alguna cosa sobre este tema. Y recordamos, la semana que viene, o sea, el lunes 17, no va a haber teórico. Tienen tiempo hasta el jueves 13 para entregar para hacer las preguntas que les surjan de leer todos los textos, porque van a estar preparando el parcial. Vamos a hacer todo lo posible porque las preguntas que hagan hasta el jueves 13 estén ya colgadas en el campus el sábado, aunque sea el sábado a la noche. Y el próximo teórico es el lunes 24, que es un día no laborable porque es un feriado puente. El teórico va a estar colgado igual. Y va a ser sobre otra escuela, vamos a ver la Escuela de la Psicología Organizacional, ¿sí? Con autores específicos de esa corriente. Así que, bueno, ahora terminamos acá porque no hubo preguntas del texto de la semana pasada, así que lo que están viendo ahora termina ahora, no hay una continuidad con respuestas porque no había preguntas. Así que bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Nos vemos. Chao, cuídense.